Welcome, my dear students of sixth grade. Bienvenidos mis estimados estudiantes del sexto grado. Here we're going to take into account this topic of how to use adjectives in English, and also we're going to listen the pronunciation of the most important ones. Entonces acá vamos a tener en cuenta este tema de cómo utilizar los adjetivos en inglés y también vamos a escuchar la pronunciación de los más importantes. Here we have the definition of what is an adjective in English and how to add any adjective into a sentence. Aquí tenemos una definición de lo que es un adjetivo en inglés y cómo agregarle cualquier tipo de adjetivo a una oración y en qué lugar lo vamos igualmente a agregar. Entonces aquí tenemos la definición de qué es un adjetivo, what is an adjective. Entonces nos dicen que an adjective is a describing word. El adjetivo es una palabra para describir. An adjective gives more information about something. Un adjetivo da más información acerca de algo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos adjetivos. Tenemos el globo azul, blue, cold, and happy. Los tres son adjetivos. An adjective generally describes a noun. Un adjetivo generalmente describe un sustantivo. ¿Un sustantivo qué es? Puede ser o una persona, una cosa o un lugar. Por ejemplo, en este caso tenemos acá the green monster. El adjetivo acá para green monster sería, en este caso para monster sería green. Y tenemos el sustantivo que es monster. En español sería el monstruo verde. También podemos utilizar el adjetivo después del verbo to be o después del verbo ser o estar. Y podemos decir the monster is green. O sea que podemos utilizar el adjetivo como calificativo antes del sustantivo o ese adjetivo para describir algo y nombrar algún tipo de calificativo con respecto a este. Recuerden que en inglés hay una regla muy importante, que es una regla básica, que siempre vamos a colocar el adjetivo antes que el sustantivo en inglés, a menos de que no lo estemos describiendo con el verbo ser o estar, en cuyo caso podemos utilizarlo después de dicho verbo, como está aquí en el ejemplo de The Green Monster o The Monster is green. Aquí tenemos más ejemplos acerca de cómo puede funcionar ese adjetivo en el caso de que sean plurales. Puedo decir one red car, un carro rojo, o podemos también pluralizarlo, pero solamente en el sustantivo, sin pluralizar el adjetivo, y podemos decir two red cars. Recuerden que los adjetivos en inglés en ninguna de las oportunidades se pueden pluralizar. Aquí también podemos utilizar entonces el adjetivo para describir, en este caso, la condición o la cualidad, digamos, por ejemplo, como en este caso con el niño, de ese zapato. El zapato oliente. The smelly shoe. And here we have a most detailed graphic to see how it functions in a different sentence. Y aquí tenemos un gráfico más detallado de cómo puede funcionar este tipo de adjetivos o este tipo de funcionamiento del adjetivo en una oración diferente. Entonces tenemos aquí cuando es un adjetivo más un sustantivo. Recuerden que en inglés entonces se coloca primero el adjetivo y después el sustantivo. Aquí tenemos It's an interesting book. Es un libro interesante. She's an amazing teacher. Ella es una profesora poderosa o sobresaliente. She has dark eyes. Ella tiene ojos oscuros. I have old videos. Yo tengo videos antiguos. Do you like Chinese food? ¿Te gusta la comida china? Entonces miren que en todos los casos, sea en una oración afirmativa o sea en pregunta, siempre tenemos que utilizar ese adjetivo antes que el sustantivo.
En el caso de que estemos utilizando el verbo to be en la forma del am, is, were, are, siempre lo podemos utilizar ya después del sustantivo. En este caso, calificando o hablando acerca de ese sustantivo, dándole características o generalidades a ese tipo de sustantivo. Por ejemplo, this book is interesting. Este libro es interesante. This teacher is amazing. Este profesor o esta profesora es sorprendente. Her eyes are dark. Sus ojos son oscuros. These videos are old. Estos videos son antiguos. Is this food Chinese? ¿Es esta comida china? También podemos utilizar otro tipo de verbos o de sustantivos o adjetivos especiales en los cuales podemos utilizar, digamos, lo que son las emociones. Podemos utilizar el verbo feel, look, smell, sound o taste, cualquiera de estos verbos, más cualquier tipo de adjetivo. For example, your idea sounds interesting. Su idea parece interesante. This soup tastes horrible. Esta sopa sabe horrible. You look tired. Tú pareces cansado. These cookies smell delicious. Estas galletas huelen delicioso. I feel bad. Me siento mal. También podemos utilizar en esta relación el plural de los adjetivos antes vistos. Y en este caso podemos decir, por ejemplo, o podemos utilizar que esos adjetivos se pueden colocar siempre en forma plural, a excepción de donde se utiliza el adjetivo en la oración. For example, these are my favorite shoes. Esa sería la forma correcta. Lo incorrecto sería decir, these are my favorites shoes. O sea que en inglés no podemos pluralizar los adjetivos. Otro ejemplo, she has blue eyes. Y no podemos decir, she has blue eyes. Recuerden entonces que no se le puede colocar ningún tipo de S para pluralizar ese adjetivo. Solamente se lo podemos colocar al sustantivo al final de la oración. Well, finally here we have a list of adjectives in different groups. Dependence of appearance, color, condition, feeling, shape, size, sound, time, taste, touch, and quantity. Entonces aquí tenemos algunas de las listas de los adjetivos más conocidos en inglés. Yo los voy a pronunciar dependiendo del tipo de cuadro donde se encuentren estos, según sea su apariencia, su color, su condición, su sentimiento, su forma, su tamaño, el sonido, el tiempo o digamos la relación con el tiempo, en el gusto, en el toque, en la forma de tocarlos o en la cantidad, quantity. Comenzamos entonces con los appearance adjectives: adorable, beautiful, glamorous, magnificent, old-fashioned. Después tenemos aquí los color adjectives: orange, yellow, green, purple, white. En realidad todos los colores son adjetivos también porque pueden calificar un tipo de cualquiera de sustantivo. Los condition adjectives: alive, important, tender, clever, better. Los feeling bad adjectives: clumsy, embarrassed, jealous, mysterious, repulsive. Los feeling good adjectives: agreeable, kind, obedient, faithful, delightful. Los shape adjectives: chubby, narrow, square, cured, straight. Los size adjectives: large, massive,
small, immense, tiny. Those sign adjectives, melodic, voiceless, quiet, thundering, whispering. Those time adjectives, ancient, modern, rapid, old-fashioned, early. Taste or touch adjectives, delicious, nutritious, fresh, bitter, yummy. Los touch adjectives, aquí tenemos otro tipo de touch adjectives, breeze, chilly, boiling, cuddly, cool. Y finalmente los quantitative adjectives. Tenemos aquí a empty, heavy, numerous, few, sparse. Well, I hope you learned a lot about this topic of how to use the adjectives in English. Bueno, espero que hayan aprendido mucho acerca de este tema, de cómo utilizar los adjetivos en inglés. So see you and take into account the guide instructions to do this interesting activity, and don't forget to investigate and practice this important topic to do everything all right in the guide and also in the activity. Goodbye.